Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas las personas que siguen este podcast de Autismo de Verdad. Hoy vamos a tener una charla muy especial que tiene que ver con autismo en la vida adulta en la voz de una madre. Si conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo. Stephen Storr. Bueno, bienvenidos a este episodio. Tenemos una invitada que nos va a contar un poco sobre su experiencia, sobre su hijo, bueno, sobre qué es tener una persona dentro del espectro ya adulto y digamos que esas otras fases que ha tenido que pasar y de pronto algunas recomendaciones para quienes estamos en ese camino también y que seguramente llegaremos allá. Entonces, gracias Victoria por aceptar este espacio y esta invitación. Mi nombre es Victoria Orozco, soy profesional en mercadeo, tengo una maestría en desarrollo educativo y social. Actualmente trabajo para el ICBF en la Oficina de Cooperación y Convenios. Soy madre de Fabián Alejandro, que tiene actualmente 32 años, y también madre de Daniela, que tiene 26 años. El diagnóstico de Fabián llega más o menos cuando él tenía 5 años. Nosotros, digamos que como padres primerizos, no habíamos notado algo pues tan fuera de lo común. Digamos que sí había hipotonía, había unas reacciones distintas a ciertos estímulos, a los juguetes. Bueno, eran unas situaciones distintas, pero como papás jóvenes primerizos, no eran una alerta para nosotros. Cuando él empezó el camino a conseguir un colegio o a ubicarse en un colegio grande después de su jardín, fue que empezamos a ver que no pasaban las pruebas, sobre todo las que eran de tipo físico. Le llamaba mucho la atención las cosas que eran de niños menores de su edad, entonces eso dificultó el proceso de ingreso. Y aquí fue cuando un especialista, un terapeuta ocupacional, nos recomendó hacer un proceso psicológico, porque él decía que probablemente podría haber algún tema, dijo que de tipo más como físico, pero pues en este camino descubrimos el autismo. Claro, como siempre, este tipo de información, de situaciones que viven las familias que tienen un hijo con autismo, y todos sabemos que más o menos por esa época era muy poco lo que se sabía del autismo. Es más, el autismo ha pasado por diferentes categorías, Así es. pero ¿cuáles han sido esos retos, digamos, para lo que es el Fabián adulto, ¿no? Lo que es ahora Fabián. Pero me gustaría, Oscar, si me permiten, Oscar y Lina, antes de pasar a los retos en este camino, cuando uno inicia, pasamos por muchos diagnósticos. Como les digo, al principio parecía ser algo de tipo físico, que la hipotonía, que la hiperlaxitud, bueno, entonces que la terapia física, pero posteriormente nos hablaron de inteligencia limítrofe. De hecho, ese fue su primer diagnóstico. En ese entonces se hablaba de retardo mental leve. Entonces, digamos que el camino no fue así como, ay, tiene autismo y aquí empezamos. No, fue una cosa de que nos dijeran hoy una cosa, mañana otra, pasado mañana otra, y cada vez que se le sumaban estereotipias o comportamientos, pues bueno, ahí estaba un nuevo título o un nuevo apellido para ese diagnóstico. En cuanto a los retos, debo decir que infortunadamente las cosas no han cambiado mucho. Si bien es cierto, hemos tenido avances muy significativos. Por ejemplo, el estigma continúa, y el estigma que tuvimos hace 32 años, bueno, fue diagnosticado a los 5, entonces hace 27 años, aún está presente en la sociedad. Todavía hay discriminación, hay exclusión, máxime cuando tienen, por ejemplo, algunos temas de comunicación o sensoriales, pues digamos que las barreras se hacen más grandes. Entonces, para mí uno de los principales retos es esa persistencia de esos estereotipos, de lo que se sale del común, de lo que no está escrito o de lo que desconozco también a veces.
pasa por ahí. Otro de los retos que tenemos ya en la vida adulta, yo sé que Lina se va a sentir completamente identificada, es el tema de los desafíos de lo que viene cuando eventualmente no estemos, ¿sí? Siempre pensamos qué va a pasar cuando no esté. Y lo estamos pensando desde pequeñitos y no tenemos la respuesta todavía. A él le gustaría vivir de forma independiente, vivir solo. Y para esto es consciente que necesita unos apoyos. Entonces, desde ahora nosotros estamos intentando tener una red de apoyo para que posteriormente, cuando no estemos, eso sea posible. Él nunca da el primer paso. Nosotros a veces lo impulsamos a que dé ese primer paso, pero si a él le hablan, él habla. Si no hay una conversación, él se queda callado todo el tiempo. Inclusive a veces cuando se va a comunicar con sus amigos, él me pregunta cómo le debo escribir a tal persona tal cosa. Entonces, ese es otro de los grandes retos porque es una característica del autismo. O sea, él no es que lo quiera hacer. Entonces, es como familia le damos esa confianza y lo impulsamos a que algún día él tome esa decisión de escribir o de hablar, de tomar la palabra en la familia, lo hace muy bien y creo que este es un buen ejercicio para que posteriormente lo lleve a la vida social. Otro de los grandes retos es el tema de la salud mental y emocional. Sí hay un grado científicamente comprobado que hay un porcentaje mayor, sobre todo en las personas con autismo, y que eventualmente pasa por alto porque uno dice, no, como él no tiene amigos, como el relacionamiento, o sea, no es que esté deprimido, sino es que no sé qué. Entonces, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, él más o menos la maneja con la nevera abierta. Yo le digo, ¿te has dado cuenta cómo te está subiendo de peso? Mira cómo está esa camiseta, mira. Y él se da cuenta, pero él me dice, ayúdame porque como que no puedo controlar. Y pues este reto, este gran desafío ligado a que los profesionales en salud mental no siempre están formados para atender adecuadamente a las personas que están dentro del espectro, pues digamos que eso hace este desafío un poco más grande. Es como cuando están pequeños, como que existen todas las herramientas y todos los apoyos, entonces la educación inclusiva, la no sé qué, los ajustes, una adecuación a su programa educativo para que él pueda participar, pero cuando está grande, eso no pasa. Es un reto súper importante para las personas que vienen. Yo durante mucho tiempo trabajé en el tema de discapacidad, pensaba que estábamos haciendo muchas cosas y yo decía que bien todo lo que estamos logrando y ahora que no pertenezco, me doy cuenta que la sociedad civil, que la empresa privada no estaba a tono con lo que nosotros estábamos trabajando. Seguimos los mismos con los mismos y siguen esas barreras tan grandes. Sí, de acuerdo. Yo confieso que a mí me genera mucha ansiedad, digamos, que llegar a ese punto de adultez, también porque siento que cuando son niños, pues hay muchas cosas que son permitidas, ¿sí me entiendes? Que socialmente son válidas. Por ejemplo, les voy a contar una historia que me pasó con Simón un día. Él estaba llegando del colegio y siempre hay un señor que vende helados afuera del conjunto y el señor es afrodescendiente. Simón se bajó a la ruta, yo lo recogí y él vio al señor y le preguntó de la manera más natural, le dijo, ¿tú eres negro? Y entonces el señor, sí, pero yo le decía a Simón, este tipo de cosas no se preguntan. Pero claro, es esa literalidad que él tiene y pues para él es normal. Pero digo, claro, eso lo aceptan, digamos que hoy en día, pues porque es un niño, sigue siendo un niño y pues digamos que socialmente es aceptado que un niño haga ese tipo de preguntas, pero yo pensaba en la vida adulta, más allá de los retos, digamos que vamos a seguir teniendo como sociedad y esas deudas sociales que tenemos, hay un reto mucho más grande y es que ellos crecen y muchas de sus particularidades y de sus características pues no se van a ir porque son propias de la condición y van a seguir siendo literales y van a seguirse haciendo probablemente ese tipo de preguntas, pero ya no van a ser vistas desde una forma inocente, sino desde un adulto, pero que no se puede entender como su estilo de pensamiento, ¿no? Entonces creo que
obviamente siguen habiendo unas deudas sociales, pero también cómo generamos esos espacios seguros para que nuestros hijos en cualquier etapa de su vida pues puedan ser con sus particularidades y con probablemente con su literalidad y sus temas sensoriales sin que sea como mal visto un poco de la sociedad, ¿no? Sí, de acuerdo, eso es algo que de alguna manera nos atraviesa a todos y ahorita cuando Victoria pues nos contaba de esos retos y de esos sueños y de todos esos situaciones y procesos por los que han pasado, pero lógicamente en la medida que se va creciendo y se van generando procesos y se va teniendo experiencia, pues esa autonomía se va construyendo. Y tú ahorita nos contabas como de cómo ustedes como familia, cuando él quiere algo o necesita algo o quiere algo, pues de alguna manera él les pide esa ayuda. Pero de alguna manera hay un gran avance y por eso el tema de hoy cobra mucho sentido porque siempre se habla mucho desde la infancia, sí, el tema alimentario, el tema de la inclusión social, pero en este caso ya es una persona adulta que tiene una experiencia, ¿no? Y ahí hay unos niveles de independencia, de autonomía que se han construido, ¿no? Y tú has influido o la familia en eso. Cuéntanos un poco de ese rol tuyo ahí. Claro que sí, miren, lo más importante, Lina y Oscar, y las familias que nos están escuchando o que nos van a escuchar en algún momento, es cómo nosotros los dejamos crecer, porque cuando nosotros infantilizamos la discapacidad, cometemos el error más grave. Como es un niño, no le voy a permitir que, y entonces estamos esperando que esté listo para. Porque además a mí el pediatra me dijo que él tenía una edad mental de no sé qué, nada. El cuerpo sigue creciendo, las necesidades crecen y ellos necesitan que les demos ese estatus, que les demos esa oportunidad de crecer de acuerdo a la edad que tienen. Desde muy temprana edad yo tengo clarísimo que él va a hacer lo mismo que se le permite a una persona sin discapacidad. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles que él estaba muy pequeño, tenía 6 años, y yo fui a la casa de mi jefe que nos invitaron a cenar, y entonces cuando llegamos, él se quitó los zapatos y empezó a moverse, a saltar en el sofá de la casa. Y obviamente ahí ya sabíamos del diagnóstico, la esposa de mi jefe, la señora Clemencia, ya sabía de su diagnóstico, entonces me dijo, no, déjelo. Entonces le hice la pregunta, le dije, ¿usted deja a todos los niños que vienen aquí saltar en el sofá? Me dijo, no, le dije, entonces él tampoco salta. Y listo, esa es la formación que nosotros como familia hacemos a los demás. Tiene una discapacidad, pero no es un niño, es un adulto, ¿sí? Ahí es donde hemos tenido un gran acierto y es dejarlo crecer, permitirle que coja Transmilenio, pero si él no lo intenta y si él no lo hace, dependería hoy de nosotros para transportarse, porque en ese mismo orden de ideas tú le delegas responsabilidades, tú le haces conciencia del manejo del dinero, tú lo apoyas en los relacionamientos, en la red familiar, es que a tu hijo lo ven como tú lo ves. Porque si yo todo el tiempo le estoy amarrando los zapatos, limpiándole aquí, haciéndole aquí cuando es adulto, pues la gente va a percibir que él necesita más apoyos de los que probablemente él requiere. Entonces yo creo que ese es un buen punto de partida. Es una gran sombrilla que alberga todo lo que venga. Incapacitar la discapacidad. Va a crecer y hay que dejarlo ser y es una persona y hay que exigirle. Para mí, digamos que es un poco más complejo, pero yo lo que hago es, Gabriela pues necesita mucho más apoyo, pues le exijo más a Simón que digamos que él puede dar mucho más. Alista tu ropa para el colegio, limpia tus zapatos, arregla tu cama, recoge o sea, cosas obviamente acordes a la edad, pero que creo que también puedo hacer. Incluso a Gabriela también le exijo muchas cosas para que ella empiece a ganar cierto grado de independencia a través de esa misma exigencia. Pero creo que lo que dijiste es súper poderoso. Es que si ustedes se dan cuenta, en la discapacidad eso sí no es tan obvio, porque a la final ese trato, ese exigir desde el amor, obviamente, lo que son cosas deberes, eso no, uno no lo aprende y eso no está en ningún libro, eso es algo que es natural y que pasa con los hijos que no tienen discapacidad. Y yo creo que cuando se logra esa pauta, eso genera un avance en el desarrollo de habilidades sociales y de procesos de autonomía para cualquier persona
que en la discapacidad se omite por el simple hecho de mi hijo tiene discapacidad y, lógico, el miedo, lo peor, porque claro, lo que siempre hemos dicho, nadie quiere tener un hijo con alguna discapacidad, nadie. Pero cuando llega como que se nos olvida eso, ¿cierto? Entonces creo que ahí está mucha de la clave de cómo se generan procesos a mediano y largo plazo con una persona con autismo, con discapacidad, y eso pues cierra mucho la brecha. Y esa es la clave, exigir desde el Sí, principio. a mí me pasa. Yo tengo un hermano también en condición de discapacidad y creo que yo muchas veces también decía, "Ah, pero es que mi mamá se refiere al niño, al niño, y el niño tiene 33 años hoy en día". Yo muchas veces también decía, pues antes de tener a mis hijos, como no, él es capaz, hay que darle herramientas, hay que ser independiente. Claro, ahora que estoy en este lugar, pues es un poco más complejo porque yo confieso que a mí me da mucho miedo muchas cosas, pero creo que hay que darles esas herramientas y uno también ser consciente de esos mismos discursos que uno se dice, de ponerlos en práctica, o esos mismos discursos que uno dice hacia otras personas, de ponerlos en práctica y no perder ese norte, ¿no? Y es que, digamos que como para cerrar este tema y atándolo con todo lo que tú dices, Lina, de tu hermano y el niño, entonces uno dice, claro, el niño y luego pedimos trabajo para el niño. Los niños no trabajan, ¿ves? Entonces es como la coherencia. ¿Qué es lo que me sueño para mi hijo? Y lo que yo me sueño para mi hijo tiene que estar alineado con lo que yo hago, con lo que yo digo. ¿Cómo quiero yo que los demás lo traten y lo vean? Y Lina, te quiero decir que yo estuve en tu lugar cuando íbamos en el carro, se acercaba un vendedor ambulante que hablaba diferente, los mangos y él, uy, cómo habla de feo, no sé qué yo, pero empecé a enseñarle que había una cosa que se llamaba prudencia y que así como a él no le gustaba que uno le dijera ciertas cosas, a la gente tampoco, porque un día llegaron a visitarnos unas amigas de mi suegra y mi hijo apenas llegó y dijo, ¿y ustedes están embarazadas? Eran mamá e hija. Entonces ellas dijeron, no, es que son así de gordas, como, uy, trágame tierra. Entonces ir enseñándole de, mira, esas cosas no se dicen. Mi recomendación, yo le decía, me las guardas y cuando salgamos me dices. Son preguntas súper válidas. Y entonces así como que ya fuimos creando esa conciencia y mejoró muchísimo, Lina, tranquila. Me voy a hacer Sí. para siempre. Sí, y yo creo que aquí este tema que pasa en la vida de las personas con autismo que van sin filtro, eso extrapolándolo, llevándolo ya a esta vida adulta y al contexto laboral de Fabián, que sí, sería genial que nos contaras un poco resumido esta experiencia que ha tenido a nivel laboral, que ha sido varia, cómo él ha sobrellevado ese relacionarme con el otro, además de cumplir con sus funciones, ¿no? Les quiero contar que Fabián Alejandro hizo una carrera técnica, es asistente administrativo de INCAP y efectivamente inició su experiencia laboral en Lenovo haciendo las prácticas que le exigía la universidad. Actualmente trabaja en el Ministerio de las TIC y todos los días se enfrenta a retos nuevos porque en este momento él trabaja en el Grupo Interno de Trabajo Medios Públicos y la jefe inmediata de él tiene a su cargo todos los contratistas. Entonces él es quien les pide mes a mes los reportes de sus obligaciones, que suban a la plataforma SECOP, que hagan no sé qué, que hagan si sé más, que si ya. Entonces tiene que hablar con cada uno de ellos por teléfono, vía WhatsApp, pero todo esto ha sido muy progresivo, o sea, él no llegó a hablar con todo el mundo, no, él llegó a hacer unas funciones, posteriormente le han otorgado otras, posteriormente otras, y yo creo que la más escalada ha sido esa, que le pongan a hablar, que le pongan a llamar o a escribir por WhatsApp a personas con las que no tiene toda la confianza, la misma confianza que tiene con su jefe inmediato o la misma confianza que tiene con el que está al pie de él. Y esto ha sido un reto grandísimo. Entonces, yo algún día conversando con mis compañeros de trabajo, yo les decía, claro, él permanentemente me escribía a mi WhatsApp, mami, tengo que escribirle a Óscar Urrego pidiéndole la planilla de salud.
¿cómo le tengo que escribir? Entonces yo le hacía un pequeño texto. Escríbele esto como concreto, porque él empieza, espero no incomodarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? No sé qué, le da vueltecitas para llegar a lo concreto. Entonces yo le escribía un pequeño párrafo, claro, conciso, y él hoy en día ya no me pregunta. Él hoy en día ya mantiene esa conversación, ya la inicia, antes no llamaba, antes era solo WhatsApp, ahora ya llama, bueno, y los retos son a diario, porque entonces se fue un contratista, llegó otro nuevo que le pida los papeles, que haga no sé qué, entonces siento que en este trabajo, si bien es cierto, no ha tenido un apoyo laboral, como lo llamamos en otras entidades en las que él ha estado muy solo con su jefe, que es su apoyo natural allá. Ha significado grandes cosas para él en materia de que se ha tenido que soltar, porque justamente no tengo ese que está ahí a mi lado que me dice cómo hacerlo, sino que lo tengo que hacer. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata cuando uno está en el ámbito laboral, y es de día a día aprender algo nuevo, día a día enfrentar retos nuevos y perder los miedos, que quizás eso es lo que más enriquece la vida de un adulto con discapacidad. Para mí ha sido súper enriquecedor escucharte y me llevo varias reflexiones como de este espacio. La primera es lo que hablábamos antes, ¿no? De no incapacitar la discapacidad. Creo que desde nosotros tenemos que hacer una labor como familia para darles un lugar en el momento de vida en el que están y reconocerlos como tal en ese momento de vida. Lo definías muy bien, no estamos siendo coherentes con lo que estamos exigiendo versus lo que nosotros mismos estamos viendo en nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros estamos constantemente exigiendo unos derechos, exigiendo unos espacios, exigiendo digamos que a la sociedad dejarlos pertenecer de alguna forma en el ámbito laboral, en entretenimiento, etcétera, pero pues ese reconocimiento y ese espacio creo que comienza desde nosotros como familia y desde casa. Es súper poderoso, me encantó esta conversación contigo. Seguramente en algún momento sería interesante pues continuar con esas conversaciones y con esos retos. Nosotros ya hemos tenido otros espacios en los que hemos hablado de la parte ya desde la empresa, digamos que cómo incluir en sus agendas el tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad o con alguna condición como autismo, pero creo que es súper valioso verlo desde el otro lado también, cómo lo vives ustedes en el día a día con Fabián. Te agradezco muchísimo esta conversación. A ustedes, infinitas gracias. Me siento feliz de haber podido compartir este pedacito, que es tan solo un pedacito de Fabián y de nuestras vidas. Gracias, Victoria, porque definitivamente todas estas conversaciones siempre nutren, siempre aportan y nada mejor que la experiencia. Y bueno, ¿por qué no en un próximo episodio podríamos contar con Fabián para conversar con él? Yo sé que para él esto también es un reto y lo tiene que pensar muchas veces, porque lo tiene que pensar siempre que me invita a algo. Déjame, yo lo pienso, siempre dice. ¿Hasta qué día tengo para responder? Pero lo genial es que él igual asume el reto y asiste o va o participa, y eso es parte de su proceso, o sea, tiene todo el derecho a tomarse su tiempo. Y bueno, gracias por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, queremos despedirnos y agradecer a todas las personas que seguramente van a escuchar atentamente este episodio de Autismo de Verdad, en donde siempre queremos brindar no solamente testimonios, sino dar herramientas a todas las personas que nos siguen. Un gran abrazo para todos y seguiremos en contacto. Este ha sido otro episodio original de Autismo de Verdad. Síguenos en nuestras redes sociales como Autismo de Verdad y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com.